aprender en Deep Learning para aprender sobre Deep Learning. Y obviamente yo creo que quizás no muchos saben lo que es topología. Suena más o menos como a magia pagana, me suena a mí en sus tiempos. Todavía es un tema bastante abstracto y complejo, pero podemos acceder de manera sencilla a través de librerías, que eso vamos a ver un poco después. El contexto en el que quiero mostrar esto problemas técnicos, denme un segundo. Ahí. ¿Se arregló? Ya. Perfecto. Ya. Estamos en el contexto de este mundo de la Big Data, como muchos de acá ya conocerán, en que tenemos un dramático crecimiento de los modelos de Machine Learning y Deep Learning, no hay discusión en eso, y también esto va vinculado a una mayor complejidad en los desafíos que estamos abordando. Trabajamos con data más complejos, trabajamos con objetivos más ambiciosos, trabajamos con modelos cada vez más masivos y nosotros tenemos grandes problemas en lo que es efectivamente entender y modelar nuestros datos. Pero tenemos más problemas que eso. No solo nos cuesta entender y modelar nuestros datos actualmente, sino que nuestros mismos modelos, ahora que estamos con los modelos masivos de aprendizaje profundo con billones de parámetros, que es bastante distinto a cuando nosotros contraíamos nuestros datos a una recta para representarlos y poder entenderlos. Y especialmente no tenemos mucho trabajo teórico en entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo la máquina en el aprendizaje profundo, cómo entendemos los espacios intermedios de representación que genera una red neuronal. Y vemos que hay muchos fenómenos que ocurren en aprendizaje profundo, como la hipótesis de bottleneck, como el olvido catastrófico, como los boletos de lotería, que vamos a profundizar un poco después en ese problema, que realmente no estamos entendiendo bien por qué ocurren. Entonces, no solo tenemos problemas para representar data compleja, para comprender data compleja, sino que también los mismos modelos que utilizamos para abordar esta data compleja. Y otra vez del pasador, ahí voy a necesitar redundancia acá con los pasadores para hacerlos funcionar. La idea que se le ocurrió a la gente de matemática pura es buscar cómo tener herramientas útiles para trabajar en datos, pasar al mundo concreto, por así decirlo. Y el moto que llegaron es, la data tiene forma, la forma tiene significado y el significado es información. Esta frase tengo entendido que se le atribuye a Gunnar Carlson, que es el que empezó el área de análisis topológicos de datos a grandes rasgos. Y una de las grandes preguntas que podemos abordar en esta presentación es cómo podemos aprender sobre la forma en redes neuronales y cómo podemos informar a redes neuronales sobre la forma en nuestros datos. También, ¿qué podemos aprender de la forma del espacio de los pesos que hay en las redes? Y para esto vamos a utilizar esta herramienta que se llama análisis topológico de datos. ¿Por qué? Porque la topología estudia propiedades que son independientes de nuestro sistema de representación de coordenadas, sino que más bien se informa específicamente de la distancia que tenemos entre los puntos. Y se preocupa de estas características que son invariantes a la deformación. Entonces, lo que decimos es que la topología construye una representación comprimida de lo que podemos entender por forma, dándonos características cualitativas que pueden ser muy interesantes para el análisis. El análisis topológico de datos, ya más específico, es una metodología de modelación que busca cuantificar esta idea de forma. Y como la forma describe la organización de nuestro dataset, nos puede llevar a insights muy interesantes. Y generalmente nuestra data ya no es modelada por puntos como lo conocemos, sino como objetos geométricos, que es lo que se llama un complejo simplicial, que es más o menos la idea de una generalización de grafos, si lo pueden pensar así,
pero que tiene uniones en más dimensiones. Después vamos a ver uno. En esta charla nos vamos a enfocar principalmente en la idea de homología, y específicamente homología persistente, que es una de las herramientas más útiles que han encontrado. Hay otras, pero no vamos a profundizar mucho en eso. Y esta historia parte, como toda buena historia, con Euler, en el problema de los puentes de Königsberg en Kaliningrado. Creo que muchos ya han escuchado esta historia, y tiene que ver con que se dieron cuenta que el problema de la solución no tenía que usar toda la información completa del problema. No importaba el largo de los puentes, no importaba el área, solo importaba cómo estaba conectado cada puente con otro. Y esta representación comprimida del problema era todo lo que necesitabas para solucionarlo. Esta noción de conexión también llevó a otras preguntas interesantes que profundizaron Riemann y Betti, específicamente cuál es la noción de estar dentro y afuera de una superficie, cómo acota una superficie el espacio, pero informalmente se puede entender como el número de cortes que yo puedo hacer en una superficie antes de que se vuelva desconectada. Y, por ejemplo, está siempre esta broma de la dona, de la taza, que son iguales porque tienen un agujero. Y la idea es que si tú cortas, haces un corte en la manija de la taza, por ejemplo, esta va a seguir conectada, no se va a separar en dos. Pero si después hace otro corte, ya vuelve a ser desconectada. Y lo curioso es que esta idea es similar a contar agujeros en tu superficie. Y esta noción después la trabajó mucho y la formalizó Poincaré en su paper Análisis Situs, donde al ver la potencialidad de este invariante, se preguntó si incluso podría ser capaz de caracterizar y catalogar todas las superficies en torno a esta noción. La respuesta es no, pero seguía siendo una noción muy potente que después se profundizó, y para esto él desarrolló todas las herramientas algebraicas que ahora conocemos para trabajar en esto. Y bueno, luego lo siguió trabajando Emily Noether y hizo bastantes contribuciones a todo lo que es de álgebra. Sucede que podemos caracterizar con la cantidad de agujeros de distintas dimensiones distintas formas. Muchas van a ser homeomorfas, o sea que por deformación continua puedo llegar a otra. No siempre va a ser así, en que lo puedo caracterizar por el número de agujeros, pero sí dos figuras que puedo deformar continuamente a otras van a poseer el mismo número de agujeros, como es el caso del cubo y la esfera, donde tienen claramente un volumen, y Betti 0 sería el número de componentes conectados, que eso es como lo que podemos entender en el caso de clusters, donde el número de componentes conectados en Betti 0 es lo mismo que yo busco en un problema de clusterización, generalmente. Y los datos generalmente vienen en el formato de nubes de puntos y son bastante más complejos que una forma, una superficie, como la podemos imaginar. Pero efectivamente podemos inducir construcción geométrica de distintas maneras sobre los datos. Una de las más populares vendría a ser lo que se llama la filtración Vietoris-Rips. La noción de filtración sería hacer una secuencia de esta idea de complejos simpliciales, que como pueden ver en la tercera imagen, ya vendría a ser esta unión que yo hago entre los puntos, formando esta idea de grafo, pero también contiene su cara, y también va a contener sus volúmenes. Y la idea es que como yo no sé cuál elegir en mi conjunto de datos, lo escojo todos. Entonces voy haciendo un radio creciente y voy viendo cómo estos agujeros van apareciendo y desapareciendo de la figura. Y los puedo representar con lo que se llama homología persistente en los diagramas de persistencia o en el código de barras. Que esta representación tiene, bueno, en distintos colores las dimensiones, el nacimiento de cada característica topológica que vemos en el dataset y cuánto dura, cuánto persiste. Para usar esto, ya nos da información sobre nuestro dataset. Se trabajó después que
los distintos diagramas de persistencia formaban un espacio de probabilidad, entonces tienen una noción de distancia que se llama la distancia de Wasserstein, y tiene una noción de media, que vendría a ser dada por la media de Frechet y varianza de Frechet. Pero aún así es un espacio complejo y se ha hecho bastante trabajo en la vectorización de espacios topológicos, lo que nos permite usarlo de input directamente para algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. Y aún más, hay literatura que efectivamente lo ha usado para aprender y complementar algoritmos de Deep Learning, e incluso hay capas de Deep Learning basadas en esta idea donde tu input son diagramas de persistencia y aprende una vectorización adecuada que después podemos utilizar para distintas capas de Deep Learning, distintos procesos de lo que hacemos generalmente en Deep Learning. Y hay muchas más capas. PersGNN, por ejemplo, se usó para análisis de, ¿cómo se llama esto? Moléculas. Se generó otra forma de vectorizar, se generó una generalización de transformer, o más que generalización, una versión de transformer basada en diagramas de persistencia, y también un framework para aprendizaje en grafos que ha tenido bastantes buenos resultados comparado con la convolución de grafos que comúnmente usamos, traduciéndose principalmente en necesidad de menor cantidad de capas para representar conexiones en los grafos que no son tan fáciles de captar. Y lo que estoy trabajando yo más sería en cómo podemos aprender de Deep Learning, es decir, cómo podemos entender nuestros modelos a través de la topología, que es a través de esta idea de homología persistente. Y acá hay un paper muy interesante de Uzi Salakutnikov, que la idea es decir, bueno, mis datos tienen un nivel de complejidad homológica. Esto vendría a ser una cantidad de agujeros que puede representar, que me genera condiciones de orden para calificar mis datos. Pero también la arquitectura de una red neuronal en cantidad de capas y en cantidad de neuronas está relacionada a la cantidad de grupos homológicos que es capaz de representar, que vendría a ser dado por este concepto la idea de capacidad homológica. Y incluso llegan a un teorema que la capacidad homológica tiene que ser capaz de representar la complejidad homológica de tus datos, porque si no, simplemente no vas a poder clasificarlo todo de manera correcta. Bastian Rieck también generó una medida que se llama persistencia neural, que tiene que ver con generar una filtración en tu red, donde el complejo simplicial lo va haciendo a través de la unión según los pesos de tus neuronas, teniendo las neuronas con pesos más altos y después filtrar para abajo, y va uniendo las neuronas de ahí, a medida que pasa ese filtro. Con esa filtración, los componentes conectados que tienen mayor persistencia, y esto está medido por la distancia a la diagonal del diagrama de persistencia, tenemos lo que vendría a ser la persistencia neural. Y sucede que pudieron crear un criterio para hacer detención de entrenamiento temprana cuando la persistencia neural dejara de crecer, y tiene resultados bastante buenos en contraste con usar test set o set de validación. Otro paper vendría a ser de Corniano, que se pregunta qué significa aprender, y busca descifrar un poco esta idea de cómo aprende o cómo generaliza una red. Él hace una construcción que se llama el grafo funcional, que tiene que ver con pasar distintos datos a la red y ver cuál es la correlación en los distintos datos de la activación de las distintas neuronas. Y a través de eso genera la filtración con la que construye los diagramas de persistencia. ¿Qué es lo que descubrió? Que una densidad de componentes conectados que pudiera interpretarse como que la red trabaja en conjunto significa que tiene mayor capacidad de generalizar. En cambio, que si yo tengo distintos cliques, significa que mi red está sobreajustando y que partes de la red están trabajando porque se aprendieron el dato en vez de trabajar en generar una representación que sea útil. Y bueno, hay más papers, se pueden pasar días leyendo, pero son bastante interesantes. ¿Cuál es el tema? Que lo podemos utilizar
para estos distintos fenómenos que pude haber mencionado al principio. Específicamente, el problema que yo voy a abordar es el de los boletos de lotería, que se explica porque los modelos vienen a ser masivos, son altamente efectivos, pero aparentemente, a pesar de la efectividad de los modelos masivos, tenemos mucha redundancia en los parámetros. La hipótesis del boleto de lotería, que creo que ya lo han tratado en otras charlas acá, trata de que existe una subred dentro de mi red que le puede ir bastante mejor, que nuestra red puede ser mejor generalizadora, y esto lo alcanzamos de la misma cantidad de iteraciones o menor. Y podemos encontrar mejor accuracy con menor cantidad de parámetros, y existe la hipótesis de lotería fuerte desarrollada por Malak et al., que de hecho ni siquiera tenemos que entrenar ese subconjunto de neuronas si tenemos una red lo suficientemente grande. Está garantizado que va a existir. Entonces, eso es raro. Eso es raro, pero es interesante porque además los boletos de lotería es lo más cercano que tenemos a la cantidad mínima de parámetros de una red neuronal que necesitamos para resolver una tarea de deep learning. Y depende fuertemente de la inicialización. Por eso tampoco es sencillo llegar y partir con menos parámetros, ¿sí? Aprender representaciones para hacer transfer learning y que sirvan para otras tareas, entonces quizás ese conjunto de parámetros que me da ese boleto de lotería no sea el mejor para después transferir. Exacto, está acotado a una tarea, pero se ha encontrado, eso sí, que tiende a ser mejor para generalizar. Así que igual hay que analizar bien el caso de modelos de transferencia. No está claro si va mal o peor. De hecho, creo que en la literatura es bien optimista con respecto a ese tema. ¿Hay algoritmos para encontrar ese boleto de lotería cuando todavía no se ha entrenado? Hay un paper que todavía no ha llegado que se llama Gemas Raras, que la idea es encontrar boletos de lotería en inicialización. Y efectivamente es un tema al que quiero llegar a tratar durante la investigación. El algoritmo clásico para encontrar boletos de lotería es el que se llama pruning por iteración de magnitud, que tú haces un paso de entrenamiento y lo que cortas son los parámetros de menor magnitud. Y ahí iteras, ¿no? Hasta que cortas la cantidad de parámetros que deseas cortar. Normalmente esto es dramático, es un 90% de parámetros lo que puedes prunear. Entonces son redes mucho más reducidas. Y esto nos lleva a muchas preguntas. ¿Qué tan similares son las representaciones de los boletos de lotería? ¿Será que hay un boleto de lotería por red o que busca representar lo mismo? ¿Cómo están relacionados a su versión que no es podada? ¿Por qué generalizan mejor? ¿Y cómo difieren distintos métodos de pruning? Que ahí entraría justo lo que tú mencionabas, lo de las gemas raras, era lo que quiero llegar a comparar más adelante. La metodología que tengo planteada para esta investigación es de entrenar muchas redes neuronales en distintas tareas. Obviamente la comparación va a ser entre las mismas tareas. Y calcular lottery tickets, como también hacer versiones pruneadas de la red que no sean necesariamente lottery tickets, porque se sabe que exactamente con este método estamos llegando a boletos de lotería. Pero prunear a la misma cantidad de parámetros sin mantener la inicialización nos da una versión podada, pero que no tiene estas propiedades deseables del boleto de lotería, no rinde mejor que la red original. Y se demora mucho más en converger. Ya. Lo siento. Me distraigo un poco en el chat. Lo siento. Podemos analizar el espacio latente mediante la metodología que vimos de Bose y Salakotnikov. Podemos ver efectivamente si este concepto de aprender que trató Cornianu es a través del grafo funcional es similar.
o quizá generaliza mejor porque fuerza a la red a trabajar en conjunto de mejor forma. Entonces, podemos acceder a las preguntas planteadas mediante análisis topológico de datos. Eh, eh, Ahora, Ahí, perfecto. Y hasta ahora los avances son prometedores, porque uno de los resultados que llegaron a través de analizar el espacio latente y los grupos homológicos de este, es que efectivamente la distancia entre diagramas de persistencia de boletos de lotería es bastante baja en comparación con la distancia entre distintas redes entrenadas con distinta inicialización o en comparación con versiones mal pruneadas de la red. Y incluso usamos metodología para limpiar el ruido topológico y se reduce aún más de esta distancia. Lo que quizá podríamos interpretarlo como que los boletos de lotería están representando características topológicas similares. Eso es interesante. Y el trabajo relacionado a este tipo de investigación sería Balbani y Criston, que usó la persistencia neural y generó árboles de máxima generación a través de esto. ¿Qué es lo que descubrió? Que los boletos de lotería, los pesos que mantenía era similar a los que mantenían una mayor persistencia neural. Y eso sería todo el trabajo relacionado. Es un área bastante poco explorada, así que eso lo hace mucho más interesante. Entonces, con respecto a esta investigación, ¿qué falta por seguir? Hasta ahora tenemos 5 boletos de lotería distintas. Esperamos llegar a unos 100 para lograr significancia estadística y poder evaluar en más construcciones geométricas. Porque como se vio, pueden llevarnos a distintos conocimientos, pueden llevarnos a responder distintas preguntas. Y como ven, está incluido variaciones de formas de llegar a boletos de lotería. Especialmente yo podría hipotetizar que probablemente el resultado que vi con boletos de lotería va a ser el mismo que voy a ver para gemas raras. Y entre gemas raras y boletos de lotería, probablemente la distancia sea baja y probablemente lo que encontremos, esto ya vendría a ser hipótesis de aún no confirmado, es que las características topológicas que representan son primero las que necesita mi algoritmo de deep learning para efectuar esta tarea, y esta representación que logra esta red reducida se debe ajustar bastante a eso. Entonces la invitación sería a conocer más este área. Esta noción de forma nos puede dar mucha información sobre redes neuronales, puede complementar algoritmos, ha demostrado ser útil, ha tenido bastante desarrollo en lo que es redes de grafos, por ejemplo, y poder explicar fenómenos que hasta ahora no comprendemos de modelos tan complejos como las redes neuronales a través de la forma es una oportunidad bastante relevante. Y con eso yo los dejo a las preguntas. preguntas acá dentro de... Te puedes acercar para que se escuche. ¿Ahí se escucha, no? Ahora sí. Se habla, se va. Mi pregunta es sobre cómo escalan estas cosas, o no sé cómo escalan, pero cómo trabajan estas tecnologías, si es que están trabajando con muchos datos, si es que funciona, si es lento, la aplicabilidad como práctica. Perfecto. Espérame un segundo. Ah, ya. Tengo que cambiar el micrófono. Ya, efectivamente, esa es una de las complejidades, escala mucho con la dimensión de tus datos, así que si tú quisieras de poder trabajar con datos muy complejos, probablemente tendrías que pasar por una reducción de dimensionalidad de por medio. Y la dimensión de grupos homológicos con lo que generalmente se trabaja y ha funcionado bien es dimensión 1 componentes conectados, o sea, dimensión 0 componentes conectados, dimensión 1 ciclos. Esto ha funcionado bastante bien en todo caso, en el sentido de que se cree que capta la mayor cantidad de información. Pero si tú quieres subir a agujeros como volúmenes,
ahí ya tiene un problema de complejidad computacional que es bastante grande. Pero eso depende al final de tu construcción geométrica también. Una pregunta en el chat de Horacio. Pregunta si podrías dar un ejemplo práctico en que la topología nos ayude a entender la forma de los datos. Bueno, creí que los ejemplos fueron bastante prácticos, pero en datos en sí, ya primero va a tener una representación que es bastante comprimida, no solo a través de los agujeros. De ahí hay otra herramienta, hay una que se llama Mapper, que por desgracia no tengo en la presentación, que la idea es que tú tienes tu eje X, ¿sí? Y tiene una cantidad de cortes en tu eje Y que se traslapan. Entonces, tú lo que puedes hacer en base a eso es una clusterización en cada sección que cortaste. Sería mucho más fácil con una imagen, pero no me queda de otra. Y esa clusterización, unirla a medida que estén en el traslape. Y ahí puedes acceder visualmente a una forma de tus datos. Y eso se usó, por ejemplo, en el caso de la diabetes, para diferenciar entre distintos tipos de diabetes y se descubrió una nueva. Así que es un caso bastante interesante. Pensándolo en grafos, hay uniones que son muy difíciles de captar con los algoritmos clásicos y con redes convolucionales de grafos. Y esto, la información es casi explícita. Entonces, con una capa topológica ya resolviste casi. Entonces, esos son casos que funcionan bastante bien. Ahora también cabe destacar que esta aproximación es un complemento a métodos tradicionales, no es lo uno o lo otro. Gracias, Horacio. Lottery Tickets vendría a ser lo que es... Sí. ¿Puedes repetir la pregunta? No, si tú puedes repetir la pregunta. Eso. Sí. Me preguntan acá la conexión de topología con Lottery Tickets que se hizo durante la presentación. La idea de trabajar los Lottery Tickets viene siendo lo que es mi propia investigación. Y la idea es usar estos métodos topológicos que vimos para entender qué está pasando por dentro. Que la hipótesis vendría a ser que expresan características topológicas que son clave. Y por eso yo lo que espero, y ya más generalizable, que para cualquier poda de red que funcione como boleto de lotería, estos van a ser similares topológicamente. O sea, si yo mido la distancia entre las redes de alguna forma, a través del espacio paramétrico, probablemente no, vayan a ser muy distintos por la inicialización. Pero topológicamente quizá no sean tan distintos. Quizá eso es lo que busquen expresar de similar. No, aquí se va a escuchar. Si tienen como la noción de la arquitectura transformer, en términos de los lottery tickets, cómo se podría como reducir, como destilar estos modelos, esta arquitectura con algo como lo que tú propones. Ya estamos hablando de cosas mucho más complejas y hasta ahora la hipótesis del boleto de lotería está enfocada para redes desiguales, convolucionales y comunes. Creo que hay metodologías para llegar a Transformer, pero todavía no está demostrada la hipótesis, así que no he entrado en esa área. Tú ya sabéis más o menos cómo es la estructura de un boleto de lotería, por ejemplo, para un problema específico. Y cómo va. O sea, yo me imagino que Ahora sí. Y yo me imagino que un lottery ticket está asociado como a una red y una inicialización con un problema específico, ¿cierto? Entonces, uno podría, si tú ves cómo es la estructura, ¿hay alguna noción de cómo
como esa información de saber la estructura del boleto de lotería nos podría permitir como hacer inicializaciones más inteligentes, o que sean más cercanas a lo que a la solución final de la red para hacerlo más rápido. Esa es la ambición. ¿No? Esa es la ambición. Y una vez que conozcamos, por ejemplo, la topología que tiene que ser capaz de representar una tarea, efectivamente podemos preguntarnos, ¿y podemos llegar a una inicialización que represente eso o una arquitectura que represente eso fácilmente? Y después, más aún, si podemos conocerlo directamente desde la tarea, sin entrar al espacio de representación, porque ya tener que llegar al análisis en el espacio de representación significa que tengo que entrenar la red y calcular los boletos de lotería. Pero podemos saltarnos ese paso a través de conocer más detalles sobre la topología de la tarea, pero claro, eso es trabajo futuro. ¿Y no hay direcciones que se estén tomando ahora? ¿O todavía muy adelantado? Hay poco de eso, pero sigue siendo adelantado. Área incipiente, por ejemplo, bueno, se han desarrollado funciones de pérdida, se han desarrollado formas de ver si hay efectos adversos o de cuantificar si está generalizando bien. El mismo caso este de poder hacer early stopping. Así que ahí ya podemos prescindir un poco del dataset de test, o sea, de validación. Entonces se está avanzando un poco en ese área, pero claro, todavía es incipiente. Todavía es un área hot de investigación. ¿Alguna pregunta en el chat? Entonces quedamos en eso, ¿no? Espérame. Billy Peralta pregunta, ¿cómo puede ayudar una topología a la hiperoptimización de parámetros de una red? Ahí me atrapaste, no. O sea, recién estamos viendo temas de inicialización. Yo no he leído si hay papers efectivamente para la selección de parámetros. No, no sabría ahora mismo. Si se ha visto, si se ha investigado como, porque ahora generalmente como se hace lo que un set de test como tradicional, como IID en el fondo. Entonces no sé si hay algún estudio cuando uno trabaja con generalizaciones autodistribuidas o sistemáticas, ahí tiendo a pensar que muchas veces la inicialización es muy importante. Hay mucha variabilidad, de repente las tareas como que la red logra llegar a la solución y muchas veces no. Y se nota mucho más que, por ejemplo, si yo entro en ImageNet, que efectivamente casi siempre llega a una cuestión razonable. Entonces, no sé si hay estudios también en esa dirección. y la dirección de topología con Lottery Tickets, traté ya todos los papers que han tratado el tema, que sería el que mostré. Y efectivamente este paper trata de ocupa un método para llegar a una inicialización, o sea, propone un método de pruning en base a esta información. Pero hasta ahora es todo lo que hay relacionado con el tema. ¿Más? Ahí. Sí, sobre la metodología, lo que voy a hacer es como primero, o sea, voy a fijar una tarea y ahí vaya como buscar, o sea, hacer este pruning y después hacer este análisis con respecto a la metodología para Lottery Tickets. Sí, primero se va a probar con tarea fija, probablemente partiendo por MNIST, siguiendo con ImageNet y después ver si puedo ver cosas más complejas, en especial si no hay limitaciones computacionales. Pero lo ideal sería también llegar a problemas de transfer learning. Ver si hay rasgos topológicos que me indiquen cuándo la transferencia funciona, cuándo no, quizás son tareas muy distintas, tareas con una complejidad homológica completamente distinta, quizás tareas que uno no imagina, o sea, una hipótesis que tiro al voleo. Ponte que yo tengo dos tareas muy distintas,
no sé, de texto y de imagen, pongamos, que no están relacionadas a primera vista, pero quizás su complejidad homológica sí está relacionada, quizá una red ahí se transfiera bien, no sabemos. Eso sería interesante de ver, así que eso es parte de lo que pienso desarrollar a mediano plazo. Lo otro, como hay librerías que te sepan hacer estas cosas. Sí, sí, el desarrollo igual está más o menos complicado, pero por ejemplo para hacer filtraciones, diagramas de persistencia y esto primero de características está la librería Goody. Hay una que se llama SKTDA, que creo que paró hace poco el desarrollo porque toda la gente ahí se fue a Goody. Perseus, hay varias en C, así que hay. Pero para lo básico, para construir sobre esto, por ejemplo, las filtraciones que hace Corniano, muchos de estos papers, hay que ir a los GitHub del autor, es un poco más complejo. Estamos entonces. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos y todas por asistir. A quienes se conectaron, les recordamos que pueden encontrar esta y otras grabaciones en los canales de YouTube del IA Lab y del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Muchas gracias, Felipe, y a todos los que vinieron presencialmente. Nos vemos el próximo jueves. Catalina Sarmiento dice gracias por la presentación.